Acunada en Grecia, renacida en Italia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del Occidente es también, y por derecho propio, de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora de América, cultura para el continente. Lo saluda el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo sus cursos y conferencias para todo el continente, porque allí donde se hable español reverbera la sagrada fuente de Apolo. Me alegra saludarnos una vez más, particularmente en esta semana de naturaleza sacra para la cristiandad y suma de días de descanso para la mayoría de nosotros, merecidos o no. Paso a los saludos porque ya comienzo a ver que se suceden en nuestra pantalla, en esta sala digital que nos provee las conquistas espirituales por la tecnología. Está entre nosotros Águila Libre, bienvenido, María Velázquez, Atzin, Pablo García, que es el invitado como todo mundo sabe, y Minerva Palacios, que es una de nuestras estudiantes más entusiastas entre nosotros. Un corazón también te mando yo, Minerva, ¿cómo estás? Bonita tarde. Bueno, como se ha dicho, en esta ocasión nos va a acompañar el maestro Juan Pablo García, que es junto con David Beria y junto con Victoria Montemayor, uno de nuestros más queridos profesores. Permítame entonces pedirle que se una. Vamos a ver dónde está. Aquí está Juan Pablo. Muy bien. Mientras Juan Pablo se une, permítame entonces agradecerles porque han estado muy atentos, nos han escrito mucho acerca de la conferencia que tenemos en puerta en la primera semana de mayo, durante 3 días con Juan Pablo García, que finalmente aparece a cuadro. ¿Cómo estás, maestro? Buenas Bien, tardes. bien, todo bien. ¿Cómo estás tú? Buenas tardes. Bien, bien, aquí andamos, aquí andamos. Mira, ya también se unió Carlos, un saludo, también le mandamos un saludo a Ferni Guerrero que se acaba de... ¿Qué andas haciendo, maestro, en estos días? ¿Estás descansando, estás leyendo, estás escribiendo? Constanza, que también se acaba de unir, saludos. Descansando un poco, que ya toca escribir. El fin de semana empiezo a escribir otra vez, pero descansando un poco. ¿Qué estás escribiendo? ¿O qué vas a escribir? Terminar un par de clases de un curso que estoy dando y estoy armando, creo que se escucha el avión, un artículo sobre otra beta de las que tal vez muchos no sepan, de literatura del siglo XXI. Entonces, Sí, de la que a veces hablamos, pero nomás no hablamos en la hora de ajá. América, ¿no? Yo creo que ya viene siendo hora de que hablemos de historia hispanoamericana contemporánea, ¿no? Que Sí, también sí. tú conoces y conoces bien. Bueno, según se ha advertido, que es cosa conocida entre quienes nos siguen en nuestra comunidad y entre nuestros estudiantes, que hoy vamos a charlar contigo en la hora de América de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra. Antes de lo cual, bueno, conviene, para aquellos que aún no te conozcan, presentarte, ¿no? El profesor Juan Pablo García es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, donde yo lo conocí ya hace algunos ayeres. Ha ido y venido a lo largo y ancho del mundo, ha sido profesor invitado en el extranjero, en universidades españolas, en universidades alemanas. En México ha dado clases en instituciones públicas o privadas, particularmente la Universidad Autónoma Metropolitana, que es su alma mater. Se ha dedicado con denuedo a estudiar la literatura de los siglos de oro, en particular los libros de caballerías que le fundieron el seso a Don Quijote, como todo mundo sabe, en particular a uno de los mayores exponentes de estas, que es Feliciano de Silva, por quien yo le hacía burla en los seminarios de tesis. Pero bueno, eso ya lo hemos dicho, lo hemos recordado y nos hemos reído una vez más. Y ahí están las series de la hora de América para que se rían con nosotros. Entonces, y bueno, como los ha dicho hace un momento, también se dedica a la literatura hispanoamericana del siglo XX. Bueno, ha formado ya algunas generaciones y tenemos la fortuna de que esté entre nosotros en Castalia, como uno de nuestros profesores. Dice Carlos, por ejemplo, un gran abrazo. Muchas gracias, maestro. Iván Medina también nos saluda. Eric A. también se acaba de unir. Bienvenidos todos y cada uno de ellos. Bueno, maestro, antes de que entremos en materia, como dicen los clásicos, o sea, antes de que hablemos de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿por qué nos cuentas, aunque sea brevemente, porque me han preguntado mucho Ujú. a causa de la campaña por la cual, bueno, hemos dado a conocer la conferencia que tenemos en la primera semana de mayo, el martes, jueves por la noche y el sábado por la mañana acerca de la vida de Cervantes, ¿no? Cervantes, retrato
de un autor. ¿Por qué nos cuentas rápidamente de qué vas a hablar en esa conferencia? Y primero, bueno, en esta conferencia vamos a conocer a Cervantes a través de su obra y cómo en su obra hay situaciones particulares que vivió él y que representa en la ficción, ¿no? Y también dar a conocer esa otra obra de la cual pues pocos conocemos, ¿no? Escribió mucho teatro, escribió estas novelas ejemplares, escribió mucha poesía también, mucha poesía, y por ahí escribió un libro de pastores, que un libro de pastores es pastores tal cual que llevan su ganadito al pastizaje para que coman y demás, pero que todos están enfermos de amor, todos tienen una dolencia de amor y hablan sobre el amor y sobre cómo uno puede quedar, eh, que alguien tome su libertad por el amor que siente hacia otra persona y el otro tome esa libertad, ¿no? Eh, Vamos a ver cómo a través de su obra podemos conocer el carácter y el estilo de un autor, ¿no? Que creo que aparte de los chismes que seguramente saldrán, pero también conocerlo a través de su obra, que creo que es importante, y un autor que es muy conocido, pero que parte de su obra no es tan conocida, ¿no? Sí, la gente que quiere pasar por seria no dice chismes, dice fenotexto. Todo lo que ocurre alrededor del texto, que puede o no ¿Qué te explicar, digo? Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero digamos que lo adereza. Le da cierta picardía. Entonces digamos que la primera semana de mayo, el martes, jueves y sábado, cuando des en esos diferentes horarios la conferencia, para que nadie se la pierda, nos vas a contar, nos vas a hablar de Cervantes a la luz de sus obras y sus obras y de sus obras a la luz de Cervantes, porque si no De entiendo bien, Cervantes. bueno, tú me sacarás de mi ignorancia en aquellos días en los cuales esté en tu compañía, que pues es un caso el de Cervantes particular porque hay un vínculo entrañable, ¿no? Entre lo que él vivió y las obras que escribió, ¿no? Sí, Como por ejemplo el episodio biográfico en el cual él estuvo cautivo, o sea, digo, que quedó que secuestrado y luego eso lo dio a conocer en alguna de sus novelas, ¿no? Bueno, pero que en tu caso, pues, sin caer en el biografismo, ¿no? Que es a veces lo que sí, ocurre en sí, sí. ciertos otros casos, ¿no? Pues será un placer verte, doctor, ¿no? Pues la mesa está servida, como dijo Cervantes, que puso la mesa cuando lanzó al mundo las novelas ejemplares para que te escuchemos la primera semana de mayo, ¿no? Aún tenemos unas semanas, ¿no? Ya hay quien está inscrito, hay quien ya ha apartado, no se vayan a quedar fuera porque luego me andan reclamando que, ay, ¿cuándo la conferencia? La actividad de la conferencia, ay, se me pasó la conferencia. Entonces, ya saben, mándenos directamente un mensajito, los atiende Bruno, los atiendo yo, pues según nuestros horarios. En fin, bueno, pues nos vemos entonces la primera semana de mayo. Ahora sí, vamos a hablar de las novelas ejemplares, porque es una de las, no, es una de las obras poco conocidas. Estaba por decir quizá con exceso menos conocida, pero es una de las obras menos conocidas, un poco conocida de Cervantes. ¿Qué nos puedes decir acerca de las novelas ejemplares? ¿Por qué quieres pasar? ¿Cuándo las escribe? ¿Por qué las llama así? ¿En qué circunstancias las escribió? Pues Ujú. tú eres el que has dispuesto la mesa, cuéntame. Bueno, tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Eh, Cervantes escribe esta novela pastoril, este libro de pastores que se llama La Galatea, que les comentaba de qué iba a grandes rasgos, en Ujú, 1585, guarda mucho silencio, 20 años, en 1605 publica la primera parte de Don Quijote, ujú, y 8 años después va a publicar las novelas ejemplares, que creo ujú. que es uno de los proyectos más ambiciosos de Cervantes. Y vamos, no es que no sea conocida esta obra, pero la, toda su obra es eclipsada por el Quijote, ¿no? Sobre todo por la primera parte del Quijote. Eh, Creo que en esta obra, que se jacta de ser el primero, y esto ya hablaremos también en este día de que tú conoces la tradición de la novela italiana, que hay Algo ahí sé de entonces, eso. pues, dicen por ahí que algo sabes. Algo sé de eso. Se jacta de ser el primero en novelar en español, en hacer novelas, ¿no? Y dice novelas ejemplares porque, según Cervantes, de ahí se puede sacar conocimiento que se podría aplicar
en la vida cotidiana a ciertas situaciones parecidas a la ficción y que además de entretener, pues muestra eso, ¿no? Un conocimiento que puede sacar el individuo para aplicarlo en su vida o para hacerlo reflexionar sobre ciertas situaciones. Pero lo interesante de las novelas ejemplares y que lo manifiesta en el prólogo, voy a leer un poquito cuál es la intención de Cervantes, ¿no? Después de ese prólogo de que ya vi que hiciste un promo hablando sobre la descripción que hace él mismo de su fisionomía y demás, vuelve en este prólogo de las novelas ejemplares a describirse, como es de cara y demás. Y en un momento muy preocupado por el lector, porque estamos hablando de un escritor moderno en el aspecto de está preocupado por complacer al lector, que se entretenga realmente. Le dice, en fin, y así te digo otra vez, lector amable, que de estas novelas que te ofrezco, en ningún modo podrás hacer pepitoria, porque no tienen pies, ni cabeza, ni entrañas, ni cosa que les parezca. Lo que él está haciendo es un experimento, tipo un Frankenstein, pero que va a tener esa alma, ¿no? Esa experimentación de escritura. Quiero decir... Que no tiene pies ni cabeza, pero vive. Ni entrañas, ni cosa que les parezca, ¿no? O sea, pero vive. Quiero decir que los requiebros amorosos, porque el amor va a ser una parte fundamental a lo largo de estas novelas, los requiebros amorosos que en algunas hallarás son tan honestos y tan medidos con la razón y discurso cristiano que no podrán mover a mal pensamiento al descuidado o cuidadoso que las lee. Cuidándose en salud por estas cuestiones, ¿no? De partes que se le quitaban a las obras que atentaran contra las buenas costumbres cristianas, ¿no? Aunque habrá que decir que veladamente, como buen escritor, empieza a poner sobre la mesa, sobre esta mesa de trucos que más adelante va a decir, ciertas temáticas interesantes a la luz del barroco. Y ahorita regreso a por qué a la luz del barroco, ¿no? De este periodo artístico tan exquisito, ¿no? Y él mismo nos explica por qué ejemplares, ¿no? Aunque aquí ya se nos va diciendo más o menos ejemplares, porque son personajes que pueden pecar, pero al final van a redimir su camino y uno podrá imitar eso que está viendo en la ficción, etcétera. Adquiere conocimiento a través de ellos, ¿no? ¿Qué te parece si nos explicas el adjetivo, ¿no? El de ejemplar, el ejemplare. Pero si me permites antes recordarles a nuestros amigos, pues, qué significaba entonces novela, ¿no? Porque, o sea, lexicalizando el término hoy en día no significa lo que entonces significaba, lo cual también explicaría lo que tú has bien dicho o recordado, que es la novedad, ¿no? De aquello que ofrece a sus lectores, ¿no? O sea, de aquello que dispone como si fuera un comerciante, un mercader sobre de la mesa para, pues, comenzar con el tráfico, ¿no? Quizá habría que recordar, y si no, tú me corriges en cualquier momento, ¿no? Que palabras más, palabras menos, entre los entendidos, entre los legos, ¿no? Hoy día, un cuento es un relato breve y una novela es un relato extenso, con los matices que puede haber entre lo uno y lo otro, al margen de lo que yo creo que no es diferencia específica, la complejidad, ¿no? En este punto incluso me parece ya también insostenible la extensión como diferencia entre lo uno y lo otro, pero tradicionalmente, en nuestra cultura, que es la hispánica, por cuento entendemos un relato breve y por novela entendemos un relato extenso. A propósito ahora de las palabras, que es, digamos, lo que te pedí que examináramos. En la época en la que Cervantes escribe esta serie de cuentos, porque cuando él dice novela, entiende cuento, ¿no? No quiere decir que la palabra cuento no se usara, se usaba, ¿no? Pero también tenía otros nombres, como el de ejemplo, ¿no? Del que tú hablarás en algún momento. A que antecedió, pues, casi a todo relato, ¿no? En el mundo hispánico, ¿no? A la novela, al libro de caballerías, a la novela sentimental, a las novelas estas, ¿no? A la italiana. Pero bueno, para cuando Cervantes compone esta serie de cuentos, hasta donde sabemos, nadie había usado la palabra novela para nombrar sus cuentos. Aunque en Italia,
para ese momento, desde hacía 150, casi 200 años, a los cuentos se les llamaba novelle, o sea, novelas, ¿no? Porque en el italiano medieval, novela pasó a significar relato y luego relato literario, aunque originalmente era noticia pequeña o más bien noticia insignificante. Entonces, cuando un viandante iba de un feudo al otro, traía noticias consigo, ¿no? Esas noticias se llamaban novelle, ¿no? O sea, canturreo, chismorreo, noticias a las cuales no había que tomarlas muy en serio. Entonces, con el tiempo se lexicaliza y pasa a significar, o se resignifica y pasa a significar cuento, ¿no? Y particularmente relato en el que no hay que creer, porque aquello de lo que trata es insignificante. Eso se conoce como novela, ¿no? Como novela, con doble L. Luego se translitera y termina pasando al español como novela, ¿no? Luego, con el tiempo, muchos siglos después de Cervantes, entenderemos por novela relato extenso, ¿no? Pero cuando pasa el italiano al español, significa cuento, como nosotros hoy día entendemos cuento. O sea, relato ficticio, ¿no? De mentira, breve, ¿no? Boccaccio es uno de los primeros que escribe novele, ¿no? O cuentos, ¿no? De los cuales uno no tiene que extraer una lección o un ejemplo. Y en ello consiste la novedad de la serie de cuentos que él engarza en un cuento mayor que conocemos como el de Camerón, ¿no? Que se parece a los cuentos de Canterbury, pero no. O más bien, los cuentos de Canterbury se parecen a los de Boccaccio, pero no, ¿no? Porque cuando Boccaccio ofrece el de Camerón, dice en el prólogo que al lector corresponde considerar esa serie de relatos, esa serie de novela, o como historias, es decir, como cosa seria, ¿no? Cosa que sí pasó y en la cual sí se debe creer, como fábulas, o sea, como relatos de ficción, ¿no? O como ejemplos, es decir, como relatos de los cuales uno debe de extraer una lección, un ejemplo, por lo cual entonces fue lícito entretenerse, ¿no? Ese conjunto de relatos, bueno, va a establecer una tradición prolongada en Italia de una manera diferente porque ya nadie volverá a escribir, con honrosas excepciones, colecciones de ese tamaño, ¿no? Aparecerán, digamos, unos 100 años, 150 años antes de Cervantes, figuras que se van a dedicar y que tendrán mucho éxito en la imprenta a componer series de cuentos, ¿no? Pero no están engarzadas, como el Camerón, como los cuentos de Canterbury, como las Mil y una Noches, ¿no? Son cuentos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, debe haber sido el más célebre, Mateo Bandello, a quien le debemos una de las primeras versiones del conflicto entre la familia de los Capuleto y los Montesco, ¿no? De donde viene, obviamente, Romeo y Julieta. La primera versión sobre aquello es de Mateo Bandello, y de ahí viene la de Lope de Vega, y de ahí viene la de Shakespeare. O sea, de ese cuentito, ¿no? Del cuentito que dedica a los que luego Shakespeare va a llamar los amantes impedidos de Verona. Bueno, a esa tradición con la que comienza Boccaccio, bueno, a esa tradición que funda Boccaccio, tomándola de la tradición tradicional, la conocemos como una novelística italiana, o como el arte de los novelistas, o los noveleros, como se dice en italiano, ¿no? Entonces, cuando Cervantes escribe novele, ¿no? O sea, novelas, lo que está haciendo es hacer lo que los italianos, o sea, ofrecer cuentos en los cuales el lector, ¿no? Puede tan solo solazarse, o sea, entretenerse, ¿no? Pero como bien dices tú, ¿no? Se cuidan las espaldas y agrega entonces el adjetivo de ejemplar. O sea, sí son novelas, como Sí, las, sí, sí. como las italianas, que son licenciosas, ¿no? Casi todas son Sí, licenciosas. sí, 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 ¿No? sí. Hubo un novelista que fue famoso por las historias, las novelas, los cuentos eróticos, ¿no? Que circularon con mucho éxito por la imprenta en Italia y luego se conocieron fuera. Entonces, se cura en salud, como bien tú dices, se procura, no se cuida, y dice, pues sí son novelas, es decir, cuentos a la italiana, uno puede entonces distraerse tan solo con estas, pero también, ¿no? Como ocurre en esta tradición, Por ahí. conviene, conviene tomar ejemplo, ¿no?
Y ahora sí, quizá nos puedas hablar entonces de lo ejemplar y de dónde viene el mundo hispánico esto del ejemplo y del ejemplo y del exemplum, ¿no? Porque con Cervantes entroncan estas dos tradiciones, digamos, ¿no? La Ujú, novelística italiana, o sea, la cuentística italiana de la tarde Edad Media, del primer Renacimiento, y toda la tradición medieval del relato, ¿no? O sea, del ujú. cuento. Que, que es bien interesante lo que dices, porque cuando uno lee estas historias, estas narraciones, este conjunto de novelas, de cuentos, también novelas ejemplares porque se está alzando el cuello de ejemplar para que vean cómo se tiene que escribir. Ah, claro, en el sentido de modélicas, De ¿no? modélicas también, ¿no? Que va a haber, que va a derivar ahí muchas imitaciones a este tipo de narraciones también después de estas, ¿no? Eh, el ejemplo medieval es que ahí hay que pensar también en el lector. El lector del barroco en este momento, finales del siglo XVI, principios del XVII, todo el XVII, es un lector que con su vida cotidiana, obviamente estamos hablando de lectores cultos, se empieza a cuestionar muchas cosas de lo que le está pasando. El libre Ujú. albedrío, cuestiones económicas de un consumismo, como a través de la materialidad, porque estas novelas van a hablar mucho sobre lo material, y Claro. hablando de dinero y demás, cómo a través de lo material se puede crear una identidad. Eh, Sí, aparecen mercaderes, mercaderes, sacerdotes, monjas, y, prostitutas, panaderos, ¿no? y va a haber ciertas novelas en donde si no se tiene dinero, no se puede aspirar al amor. Y Ujú. casualmente, ese que aspiraba al amor no lo sabía o ocultaba que era de una familia noble. O sea, tenía dinero, sí podía Claro. acceder al amor, ¿no? Pero nunca Bueno, lo ya ve. le decía, bueno, lo dirá mucho tiempo después Oscar Wilde, ¿no? Que el amor es una idea que los poetas, los pobres, impusieron a la sociedad. Sí, 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 sí. Sí, porque es consciente Cervantes de que es un sistema que tiene que funcionar a la perfección. Y sin dinero, pues por más que se amen, pues no hay por dónde, ¿no? Eh, ¿Qué es el ejemplo que viene de la literatura medieval española que aparece en las crónicas? Es muy interesante lo que dices porque responde a distintos fenómenos Cervantes, que se va dando anterior en otros escritores de libros de caballería, de novela pastoril, de picaresca, de estas novelas en donde un individuo hace de todo para poder comer, soporta golpes, engaña a los demás, para poder comer literal necesita alimentarse. De eso tratan las novelas Baldasarí de picarescas. Tormes, el Boscón de Quevedo, el Buscón de Guzmán de Quevedo, Alfarache, Mateo la Mandel. pícara Justina, entre otros, ¿no? Eh, La Celestina también sería un personaje picaresco, ¿no? es el Como cimiento, personaje, no la obra. la Celestina, la obra, los personajes son cimientos de lo que va a venir después para la picaresca, ¿no? Y para el teatro del siglo de oro, No, que Cervantes maneja toda esta tradición a la perfección, ¿no? sí. Eh, eh, estos pequeños ejemplos aparecen en las crónicas. En la tradición hispánica no tenemos española no tenemos una tradición de cuentos de entretenimiento. La mayoría de los cuentos o lo que se contaba, lo que se escribía eran fábulas donde un animalito, estamos el zorro y el cuervo. El zorro engañaba al cuervo que le decía, qué bonito estás, seguro cantas hermoso, y el cuervo tenía el queso en la boca, y como el cuervo dice, pues la verdad sí canto bello, muéstrame, le dice el zorro, abre el pico, le cae el queso, se lleva el queso el zorro y es engañado. En Sí, como estas las fábulas, de Esopo en la antigüedad o las de La sí, Fontaine en la sí, Ilustración. en estas fábulas siempre va a aparecer un narrador diciendo, ojo, el zorro y el cuervo no hablan en la realidad. Sí, sí. Por eso, ¿qué tenemos que aprender de esta personificación en estos animalitos? Pues no creer en los que te adulan porque te va a pasar exactamente lo que le pasó al cuervo, ¿no? Eh, pero Entonces es un relato edificante, ¿no? Del que hay que edific aprender, ¿no? edificante del que hay que aprender, se va a ir modificando conforme va creciendo el lector. Ya no va a tener tanta la guía de un narrador en donde le diga, ojo, los animales no hablan. Y lo vamos a ver en las novelas ejemplares. Una novela que cierra este conjunto de novelitas es Dos perros hablando. Hablando sobre los humanos y hablando sobre su vida.
Y la de Cipión y Berganza, ¿no? Sí, Que el coloquio conocemos de los tradicionalmente como coloquio de los perros. el coloquio de los perros, ¿no? Que es llevar al límite la ficción en este conjunto de novelas, ¿no? Bueno, por este lado está esta tradición hispánica del ejemplar, de siempre sacar un conocimiento edificante que se permita aplicar en la cotidianidad para interpretar la realidad, ¿no? Es curioso porque hace un momento que yo recordé a Boccaccio, Uh -huh. en la tradición italiana, según su prólogo, sí hay una clara distinción entre las tres tradiciones cultas del relato, ¿no? O sea, la Uh -huh. historia, que en el mundo Uh -huh. medieval hispánico se conoce como historia, ¿no? La que cultiva, por ejemplo, el taller Alfonsí, ¿no? O Alfonso el Sabio, Uh en la -huh. zona. Uh -huh. La fábula como el cuento, o sea, como el cuento que no está, el cuento que no es edificante, de mero entretenimiento. Y el ejemplo, ¿no? Uh -huh. Por eso dice Boccaccio, bueno, cada quien, ¿no? Ay, decida qué hacer con esto. Es que eso es lo interesante. Venimos de una tradición en donde solo la novela picaresca, aunque, vamos, la novela picaresca son personajes del mundo bajo que hacen lo que sea para comer, pero al final siempre hay una reedificación y entra este personaje al sistema de valores de ese momento. Uh -huh. Cervantes lo que está diciendo dentro de este sistema de valores, pues te voy a mostrar las posibilidades que hay en el entretenimiento. Tu lector eres libre de interpretarlo. Al final, al responder un sistema de creencias político, económico, tiene que regresar los finales a pertenencia de la sociedad, pero está dejando un lector más libre, que eso se viene desarrollando desde los libros de caballería de la segunda mitad del siglo XVI, Uh -huh. que bien lo sabe Cervantes y que Cervantes fue un lector asiduo de libros de caballerías, como conocemos, ¿no? Y entonces tenemos esta beta edificante, de ejemplar, que se cura en salud por el contexto en el que está escribiendo Cervantes, de que todo es plausible de quitar, porque por lo mismo de que no tenemos estos lectores a la italiana, que estaban más acostumbrados al entretenimiento, y ya recordé que iba a decir. Lo que pasa, creo, yo, es mi perspectiva, a diferencia con otras tradiciones de Europa, la italiana, la francesa y demás, es que en España todavía no hay, hasta los reyes católicos no hay una estabilidad social. Sí, Y sí. con los reyes católicos empieza a haber esta estabilidad y la misma ficción empieza a abrir y enriquecerse. Ya no es tan ejemplar, se utiliza de otra medida como propaganda, entretenimiento, comprender la sociedad y demás, pero ya más compleja por lo mismo que está viviendo España en ese momento, ¿no? ¿Por qué ejemplares? Por esto que mencionábamos, curarse en salud, ejemplares porque es modélica, va a servir va a sentar las bases para algo más, porque Cervantes era un gran lector y sabía que estaba haciendo algo nuevo, sabía que estaba experimentando mucho, ¿no? Como vamos a ver un poquito más adelante. Y Cervantes nos... Oye, Sí, dime. antes de que nos hables de la, perdona que te interrumpa, antes de que nos hables, digamos, de la particularidad, ¿no? De la cuentística cervantina, que yo creo que no se alcanzaría a entender si no la contrastamos, no tanto con el ejemplo, con el ejemplo, o como gustamos decir, el ejempla, el ejempla hispánico de origen medieval, como tú nos has dicho, cuanto con, pues quizá la obra que mayor provecho saca de esa tradición, que según yo es el libro del buen amor, ¿no? O el libro de Patronio, ¿no? De Juan Manuel, que se ha insistido en llamar, pues el Decamerón de España, como se ha insistido en llamar a los cuentos de Canterbury el Decamerón de Inglaterra, ¿no? Porque es una serie de cuentos que están engarzados en uno mayor, ¿no? Y entre Como una los caja cuales, china. según se suceden, todos son ejemplares, ¿no? Es decir, todos son edificantes, ¿no? Pero luego del libro de Patronio, quiero decir algo de eso, nos ilustrarías mucho, pues entre don Juan Manuel, ¿no? Y Miguel de Cervantes está Timoneda, ¿no? O sea, está el que compuso algo así, que parecían ya ser cuentos a la italiana, pero que no dejaban de ser por completo ejemplos, como los de Juan Manuel, ¿no? Que se llamaron entonces patrañas, ¿no?
Y el nombre revelador, porque lo que en Italia se llama fábula, o sea, aquello lo cual uno no cree, pues porque, a menos de que se sea tonto, ¿no? Como, ¿no? Que Pues sí. sí, se sea Sí, tonto, que sí, ¿no? sí, Lo sí, que sí. sea tonto, ¿no? O sea, solamente se puede ser tonto, o sea, solamente se puede creer los gigantes, los molinos como gigantes, si se es tonto o loco, ¿no? O sea, si se es ingenuo. No hay de dos sopas. ¿No? Y lo dicen ellos, ¿no? Entonces, pues la fábula es eso, es un cuento en el que no se cree porque no es real, ¿no? Ujú. Pero con el cual uno se entretiene. Ah, y en España tiene ese nombre patraña y sigue teniendo el nombre patraña, pues aquello lo cual no se cree porque es inverosímil, ¿no? Pero es una cosa a caballo, ¿no? Entre el ejemplo de don Juan Manuel y la novela de Cervantes, La patraña de Timoneda. Ahora, también se sabe hoy día, los eruditos se han dedicado a eso, amigos incluso en común, o enemigos creo que en este punto. Los amigos en Puede común, ser, sí, sí. amigos, colegas en común se han dedicado a eso. Cuates. Y bueno, y hoy se sabe, por ejemplo, que Timoneda fue los primeros que tomó por aquí, de los italianos, ¿no? Que No ya. tanto novelas como sí hace Cervantes, ¿no? Ujú. Cuanto pasajes, ¿no? Por ejemplo, la materia ariostesca, pues que era normal, ¿no? En el mundo hispánico por entonces, ¿no? Y no recuerdo si dos o tres, o al menos una patraña que viene tal cual de Ariosto, ¿no? Pero ¿por qué no dices algo rápido, digamos, de don Juan Manuel o de Timoneda, lo que tú quieras, Sí, para sí. llegar a Cervantes y entender por qué es tan brillante lo que hace con las novelas, ¿no? Y ahí hay una intermediación que ahorita menciono, pero hay que señalar esto, Timoneda lo que le importa es vender, de ahí que agarre de Claro, pues todos sí, lados y vende claro, estas que llamaríamos hoy antologías de cuentos, que sabe que son exitosas, y vender, exacto. vender y vender. Es un editor, tiene un taller de imprenta, rescata autores y sabe que van a ser efectivos y va a ganar mucho dinero. El Y es lo que está ejemplar vendiendo en Italia, las antologías de poesía y las antologías de cuentos. de cuentos, eh, que es entretener, ¿no? Es más fácil llevarte un librito de estos que imprimía Timoneda a llevarte un libro de caballerías enorme, ¿no? Entonces, y se podía degustar más cuando salía en voz alta alrededor de varias personas, ¿no? Bueno, y hasta la fecha es difícil vender cuento. O sea, vender, por ejemplo, una serie de Es, cuentos de un escritor, de sí, un solo escritor, sí, sigue siendo no, difícil y un riesgo, ¿no? sí, Más fácil vender, incluso más atractivo, ¿no? sí, Vender antologías hasta la fecha de cuentos, ¿no? sí, ya lo dice una escritora actual, Samantha Schweblin, argentina, que escribe muy buenos cuentos, que ella misma dice, ganar un premio con cuentos es súper complicado. Ya venderlos es súper, súper Ya complicado. Ahora ganar venderlo un es premio. No, y ella lo extraordinario. dice por esta denostación que dices, ¿no? Siempre Claro. estamos hablando de novelas y demás, pero de cuento es tan breve a veces que o no se entiende, o no pega, o no causa nada de emoción, ¿no? Cuando hay muchos Bueno, quizá hay que personajes. comenzar a considerar el cuento, claro, el buen cuento, ¿no? Ujú, El, ujú. el cuento como el cigarrillo, del que decía Oscar Wilde, que era el mayor de los placeres, ¿no? Sí, sí, Porque dura tan solo un instante y siempre te deja con ganas del siguiente. el siguiente. Sí, 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 sí. Bueno, Borges se negó, cosa que le reclamaron todos los que, digamos, los que cultivaban ambos géneros, ¿no? El que nunca haya escrito una novela. Sí, sí, hacer cuentos creo que es No como es que cosa sencilla, como tampoco hacer una novela es cosa sencilla. Cada, cada, cada cada género chango tiene su lo suyo, mecate, ¿no? como decimos Sí, en sí, sí. México. Pero yo me desvié, perdón. No, no pasa nada. Regresamos. El libro El conde Lucanor. del conde Lucano, gracias. Iba a decir Es que conde el otro conde Ortiz. famoso, el conde Pátula y el conde Drácula. O sea, ya no hay. El conde Lucanor, que escribe don Juan Manuel, que es sobrino de Alfonso X, tiene sangre regia, sabe de lo que está hablando. Utiliza el cuento, el ejempla, de esta manera edificante. Nos presenta una situación problemática. El narrador, que se sabe que es un narrador, nos dice que de repente estaba un conde y otro individuo charlando sobre la vida y el individuo para eh, proporcionarle conocimiento al conde empieza a contar pequeños cuentos. Desde el que empieza a contar los cuentos le dice, esto que vas a escuchar, ponlo con mucha atención. Es una situación similar a algo que has vivido. Y le cuenta la situación y al final le da la pequeña moraleja y don Juan Manuel agrega
3 líneas, 4 líneas, Ujú. con ritmo, con una prosodia para que quede en la mente de quien esté escuchando, enfocándose más en la moraleja. Y siempre dice, pero lo que viste ahí puede pasar, mas no es verdad. Yo te estoy contando esto para que tú tengas el conocimiento de si ves una situación parecida, sepas cómo actuar. Claro. Este cuento se va a desarrollar mucho y se va a introducir en distintos géneros narrativos como la novela sentimental, esta novela en donde se reflexiona por qué el amor puede atontar a las personas, por qué no es bueno el amor, por qué también son novelas misóginas que dice que la mujer atonta al hombre. Hay Como el novelas, queso, decía Sor Juana, que atonta la mente. pero hay novelas sentimentales que también empoderan a la mujer de ese momento. Entonces, es una reflexión en torno al amor muy interesante, con pequeñas anécdotas que buscan edificar al lector. Este ejemplo también entra en las novelas de caballería, en donde el caballero le gana al dragón porque es un intercesor divino, y como esos pecaron, y como 2 personas pecaron, copularon con pecado, padre e hija, etcétera, etcétera, sabiendo que era pecado, nace un monstruo, él combate al monstruo, le gana, y el narrador nos dice, es que ese monstruo estaba representando todos los pecados del mundo, habidos y por haber. Sí, sí, sí. Pero se da algo bien interesante en los libros de caballerías que Cervantes lo ve muy bien y que añadiría lo que acabas de decir de la tradición italiana, esta tradición ejemplar que proviene de Cervantes y demás. Se da cuenta de que hay personajes que cuentan historias. Va una doncella en el camino, se encuentra un caballero, el caballero le pregunta ¿a dónde vas? ¿Qué pasa? Y la doncella le empieza a contar una historia Ujú. imaginativa, totalmente ficcional. Y el caballero se interesa por por lo que le cuenta, que casualmente es una aventura, y va a resolver a ganarle a un contrincante, a un monstruo, a un rey que no sigue bien las reglas para establecer bien la monarquía en su territorio, etcétera, etcétera. Y Cervantes se da cuenta de este contar tiene una potencia tremenda, tanto dentro de la ficción para los personajes que se muestran interesados, como para el lector máximo que está escuchando, wow, apareció una doncella, algo va a cambiar, va a haber un giro en la trama. Y Cervantes lo sabe incorporar muy bien en sus novelas. En la Galatea, esta novela pastoril, que les contaba al inicio de la transmisión, de repente están 2 pastores hablando sobre cómo la pastora de la cual están enamorados no les hace caso a ninguno de los dos, aunque uno recibe más favores que otro y demás, y ven pasar a un pastor con cuchillo en mano, ensangrentado. Y le preguntan, ¿tú qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué pasa, no? Que los espanta y todo. Y les empieza a contar su relato y ve la potencia de este contar, que aparece en otros géneros como la novela pastoril, anterior a la de Cervantes, y en la novela picaresca, que la novela picaresca al final es un testimonio de yo, personaje, hice todo esto para poder comer y poder tener una casa donde vivir, donde dormir, ¿no? Entonces se da cuenta de esta potencia del contar también, porque en varias de las novelas ejemplares tenemos, por ejemplo, en el amante liberal, un personaje que empieza a ver ruinas de un templo, de una ciudad, y equipara sus sentimientos, sus emociones que le despiertan no estar con su amada a esas ruinas que está viendo. Como si se abriera el telón y el actor estuviera pronunciando un diálogo sobre una situación que vamos a presenciar. Ujú. Aquí entra otra beta de Cervantes que va a jalar para las novelas ejemplares, el teatro también. Ujú. Esta potencia de contar en frente de todos para que el lector tenga la libertad de interpretar lo que está viendo, aunque al final lo va a regresar al sistema de creencias, ¿no? Un ejemplo más claro de esto de regresar al sistema de creencias es como en La fuerza de la sangre vamos a tener una violación dentro de la novela y la trama de la novela es
restituir la honra de la mujer a través del matrimonio. Volvemos a insertar esto dentro del sistema de creencias. Pero lo interesante de esta novela es el poder que le da la voz de la mujer, que va a ser de todo para restablecer su honra y no va a necesitar a un hombre que pelee por ella. De ahí hay cuestiones ejemplares también de estos personajes que nos está presentando. Pero antes de pasar a estas cuestiones, esto va pasando desde los ejemplos del libro del conde de Docanor a la ficción del siglo XVI, que ya en la ficción del siglo XVII tenemos un lector que no necesita del todo el mediador de un narrador para interpretar lo que está leyendo. Es más libre ese lector, ¿no? Ese lector que constantemente va a pelear Cervantes, ¿no? Cervantes sabía lo que vendía, sabía lo que consumían los lectores y los oyentes. Escribía para eso, ¿no? Era un autor moderno en ese momento, en estos términos, de preocupado por el público y por vender también, ¿no? Pero Cervantes, ¿qué dice de este término ejemplares? Y lo dice en el prólogo. Dice: he dado el nombre de ejemplares, y si bien lo miras, no hay ninguna de estas novelas se pueda sacar algún ejemplo provechoso, y si no fuera por no alargar este sujeto, quizá te mostrara el sabroso y honesto fruto que se podría sacar. Es decir, ese narrador que nos va a decir, de esto que acabas de leer, vas a aprender esto. Él lo quitó. Así de todas porque Cervantes, por eso no es difícil, ¿no? Simpatizar con él como lector, porque a uno como lector no lo trata como imbécil. Sí. ¿No? Es decir, no lo trata condescendientemente como han hecho los narradores del mundo hispánico, constreñidos como estaban por los principios teológicos de cada una de sus épocas, ¿no? Pero claro, aquel que dice, mira, de esto, para que no te desvíes, es decir, para que no te condenes, lo que tienes que conservar, llevarte como lección, es aquello, ¿no? Obviamente es un gesto no poco violento, de condescendencia, como toda la condescendencia es violenta, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Te manda a saludar, por cierto, Auro CG, ¿no? Supongo Auros de Aurora. Que pregunta que si quedará grabado y si sí, nosotros quedamos para la posteridad. Sí, queda nuestra serie de Play de la Hora de América, y también queda en nuestro Facebook, y ahora también ya están quedando en nuestro canal de YouTube, que por cierto, si no se han inscrito al canal de YouTube, inscríbanse para que reciban de inmediato notificaciones de cuando subimos precisamente nuestras charlas en la Hora de América, porque a veces es incómodo, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo verlas en el Instagram o verlas verlas en el Facebook? Pues por los formatos, ¿no? Entonces a veces es más cómodo en el tubo, o sea, en el YouTube, y por eso la estamos subiendo. Pero sí queda grabado, sí quedamos para la posteridad, ¿no? No de manera ejemplar, pero sí. Bueno, yo sí te decía, ¿no? Que con Cervantes es difícil no simpatizar como lector. A mí me pasó en un curso que acabo de dar de prosa del siglo de oro. Veníamos de libros de caballerías, La Celestina y sus continuaciones, libros de pastores que son un poquito pesados, y de repente llegamos a las novelas ejemplares, todos fascinados. Claro. Chicos nacidos en el siglo XXI, fascinados con un escritor del siglo XVII. Sí, qué horror, ¿verdad? Del Rey León para acá. Sí. Ahora comenzamos a tener alumnos del Rey León para acá, está muy bien. Sí, no, y es curioso porque se sorprenden de lo que hace Cervantes, lo cual nos indica la actualidad de Cervantes, claro, que es muy vigente por la vivacidad en la prosa, y les encantó una pequeña novelita, la cual hablaré ahorita, La Gitanilla, que uno diría, parecería un cuento de Disney. ¿Por qué les gustó La Gitanilla? Les encantó La Gitanilla. Entonces, mira, antes de que sigamos, ¿por qué no nos recuerdas a los que se han unido en este, digamos, tramo de la conversa, como dicen nuestros amigos de Colombia? Una saludo a Colombia, donde frecuentemente vamos, ¿no? Radiofónicamente. ¿Por qué no recuerdas en qué año se publican las novelas ejemplares? ¿Cuántas novelas eran? Es decir, cuántos eran, y si se puede, los títulos, ¿no? Rápidamente. Sí, se escribe en 1613, bueno, aparece el volumen impreso en 1613, la componen 12 novelitas, o cuentos, como te gusta decir. La Gitanilla, el amante, la intitulación es la siguiente, que es curioso porque Cervantes es muy vivo. Si cada uno es independiente,
tienen un hilo en común también. Es lo que te iba a preguntar porque, bueno, lo cierto es que ya hace mucho tiempo que no leo las novelas ejemplares, ¿no? Pero es que ya fui otra vez, no, cuéntanos los nombres y ahorita te cuento, ahorita te pregunto más bien. Bueno, Hicimos una historia con la tabla, ¿no? Es decir, con el son, índice, para que te den una sí, idea, pero recuérdanos son cuántos 12, cuentos son 12 y de qué novelas. hablan. La primera es La Gitanilla, El Dani. Amante Liberal, Rinconete y Cortadillo, La Española Inglesa, El Licenciado Vidriera, La Fuerza de la Sangre, El Celoso Extremeño, La Ilustre Fregona, Las Dos Doncellas, La Señora Cornelia, El Casamiento Engañoso y El Coloquio de los Perros. Interesante el orden, porque Ajá, los 10 primeras habla sobre un personaje en particular sí, o dos personajes. Las dos últimas, la penúltima habla sobre una situación. Ojo, que si leemos todas las obras, en esa penúltima Cervantes suelta toda la ficción. mm, Y como ya soltó toda la ficción en esa penúltima, la última que es el coloquio de los perros, dos animales que hablan y que hablan sobre el comportamiento de los humanos y la historia de ellos, conocemos sus historias de vida de estos dos perros también, ¿no? Eh, Son independientes totalmente, pero si nos damos cuenta como lectores, este lector que persigue siempre Cervantes, este lector curioso que se pregunta de todo, tienen rasgos en comunes y Cervantes lo que hace es mostrarnos una línea ascendente de la ficción. ¿Cómo se mm, escribe? Les voy a mostrar esto. Voy a mostrarles algo amoroso, tierno, para captar la atención, es muy vivo, y después mm, empiezo a complicar las tramas. Y tú, lector, solito te vas a dar cuenta cómo se va complicando la trama. Y ujú, esto, como decía al inicio, responde a lo que va a ser el barroco. En el barroco, ¿qué pasa con el individuo? Se empieza a preguntar su identidad, porque ya no basta ser de una familia de renombre, de tener sangre valiosa, sino también a través de lo que se haga, se puede sí, llegar a más. sí, 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 Se empiezan a preguntar los individuos, ¿en realidad Dios tiene un plan para mí o yo puedo romper ese plan? claro. Lo que me pasa, que esto es muy de avanzada, como lo explico, pero lo que está pasando en la realidad, ¿en verdad está pasando o lo estoy imaginando que está pasando? Y empieza la disputa entre la ensoñación y la realidad, el sueño y la vigilia, la ficción y la realidad, que le encanta a Cervantes jugar con eso, ¿no? Sí, claro. Eh, Nos muestra cómo se puede adquirir conocimiento desde distintas perspectivas, porque el mismo narrador empieza a jugar y dice, ¿te cae que este personaje hizo eso? Renunció a de ser de una familia noble, un caballero, nada más porque le gustó una gitana. Por amor, así. Por amor se vuelve gitano, aunque dice, bueno, entre comillas, porque ni tan gitano, cuando va a robar como los gitanos, paga por lo que roba. Pues son novelas ejemplares, doctor. ¿No? Ajá, No son entonces novelas a secas, son novelas ejemplares. esta importancia de lo material, de cómo el consumo de emociones, el consumo de dinero va cobrando mayor importancia, es lo que vivía el hombre del barroco en ese momento, el honor, cómo restituir el honor y la honra, pero sin un intermediario de un caballero, sino el propio individuo, hombre o mujer, la puede recobrar. Cómo el individuo puede engañar a través de la verdad y después ser desengañado, cómo el engañador va a ser engañado con sus propias tretas, ¿no? Y un tema esencial, los celos. ¿Hasta dónde llevan los celos al individuo? A crear Sí. mundos imaginarios que no están pasando en la realidad. O si pasan, se lo lleva más allá. Claro. Que volvemos otra vez, a eso es el barroco, ir más allá constantemente, ¿no? Romper esa realidad idealizada que se mostraba en un sistema de creencias, que la rompe Los Cervantes celos, en algún momento, los celos, el tirano invisible, dice Góngora. ¿sí? Que Cervantes la ve como eh,
esa roca que se pone en la boca y no te deja expresar lo que sientes, pero te está ahogando, ¿no? Ujú. Constantemente. Eh, Estos inicios de una acción anterior, es decir, yo te voy a contar lo que me pasó porque me estás viendo llorar o me ves muy alterado, eh, muy propio del teatro, el uso del disfraz, porque vamos a jugar a ser otros, Claro, sí, el ¿no? travestismo, sí. Uh-huh. Y la idea del viaje como adquisición de conocimiento, porque al final el lector va a tener un viaje después de leer todas las novelas y se va a Claro. dar cuenta de que lo que nos presentó Cervantes es ficción pura. Los personajes en cada novela van a tener un viaje donde van a aprender algo o van a restituir algo. Estamos hablando de un empirismo total de los personajes y como experiencia del lector, ¿no? Esta tan llamada, yo me mofo un poquito, ¿no? Experiencia estética, ¿no? Que mencionan los que saben. Pero es esta experiencia del lector que, que, que está pidiendo un lector curioso, que se pregunte cosas, un lector que lo van a sorprender constantemente porque Cervantes nos va a presentar el problema y al final nos va a decir quiénes son esos personajes que estaban buscando al ser amado, por ejemplo, ¿no? O, 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 o si realmente quien sintió celos fue engañado o su cabecita lo engañó. Ujú, Entonces, ujú. de ahí que yo creo que les gustó por eso a los alumnos en el pleno siglo XXI, porque estamos hablando al final cuestionamientos sobre la identidad, cuestionamientos sobre el valor del individuo a través de la materialidad, llámense emociones, llámense dinero, llámense cualquier cosa de objeto, ¿no? Pues ya se decía desde la antigüedad, ¿no? Que si lo bueno es bueno, pero breve, pues es dos veces bueno, ¿no? Sí, 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 O sí, sea, sí, yo sí. creo que una forma conveniente que nuestros amigos que nos escuchan ahora, que nos ven ahora, ¿no? O nos ven allá, habiéndonos dado cita en la posteridad, una vez que quedemos grabados, pues una forma de adentrarse en el mundo cervantino, ah, si uno no tiene mucho tiempo para ello, o incluso si lo tiene, pues es escoger, como se hace con una colección de cuentos, Ujú. uno que a uno le traiga por el título, Sí, ¿no? sí, 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 Yo creo que es una muy buena forma de comenzar a leer a Cervantes, ¿no? sí, sí. Y creo que has dado en el clavo. Creo que hay que empezar a leer a Cervantes por las novelas ejemplares. Sí, yo creo que sí. Sí, porque hay que decir que su poesía no es particularmente excepcional, ¿no? No, O sea, no no. quiero decir con ello que no supiera componer versos, pero yo creo que Cervantes nunca dejó de ser un versificador, Ujú, ¿no? ujú, Hay razones, ¿no? Que se han aducido para tal cosa, entre ellas el que nunca tuvo ocasión de poder demostrar que él era un poeta y hecho y derecho, aunque él lo quiso y de eso se lamentó. Dice burlonamente, como siempre habla burlonamente de sí. Um, Por eso cuando uno ve su retrato, siempre uno se imagina que está a punto de carcajearse, ¿no? Así que, sí, 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 sí. nada más que no lo hacía porque ya estaba chimuelito, ¿no? Ya estaba Eh, que, desdentado, que, ¿no? que, Sí, que eso que mencionas, Cervantes escribe grande. sí, claro, sí, Tiene sí, una sí. experiencia de vida que le permite ver otra perspectiva también, ¿no? Y es un Sí, si lector. alguien vivió lo que, o sea, digo, él pasó por todo, Ujú, ¿no? ujú, O sea, ujú. él pasó por todo, la vida y por haber, pasó por todo, ¿no? O sea, lo convierten en esclavo, bueno, casi en esclavo, Sí, ¿no? O sí. sea, lo secuestran, ¿no? Am, lo único platónico en Cervantes es que como a Platón lo convirtieron en esclavo. Pero, no, pero te decía que, que burlonamente dice que, que Calíope, no, sí, que Calíope, la diosa, la musa de la poesía épica, la más grave entre las musas de la poesía, que inspira la poesía de los hombres, que Calíope, como una especie de burla,
pues no le hizo habilidoso el brazo que le quedó bueno después del Lepanto, ¿no? O sea, que quedó manquito, que no es cierto, nunca quedó manco, quedó impedido, pero bueno, él dice que quedó manco, y que el otro brazo pues tampoco le quedó muy agraciado por Calíope, entonces no le salía la poesía, ¿no? Aunque fue su primera fascinación y su maestro no lo presume, y así es como lo conocemos, pero toda su poesía sí es de ocasión en el peor de los sentidos, ¿no? O sea, trata de cosas pues absolutamente administrativas, banales, ¿no? No, o sea, no creo que la circunstancia le haya permitido para ni siquiera echar mal artificio como Quevedo, ¿no? O Lope, o cualquier otro Sí, de sí, ellos, sí. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Yo creo que hay que decir, ¿por dónde? Por Cervantes, no por la poesía, ¿no? Aunque es un gran lector de poesía, quizás el que mejor sepa de poesía, como el que mejor sabe de teatro, como el que mejor De sale teatro. sabe de cuento, como el que mejor sabe de novela, ¿no? Y yo creo que se debe, ¿no? O sea, cuando uno no logra, o sea, porque Cervantes se propuso cosas grandes, quién sabe si las haya conseguido en todos los ámbitos, pero de que se las propuso grandes, se las propuso, ¿no? Y yo creo que a no haberlo conseguido en algunos ámbitos, en otros sí, lo llevó a tener una clara idea de cómo es el hecho creativo y qué estaban haciendo todos los que sí lo habían logrado, ¿no? Y que le causaban envidia o que le causaban asombro o que le causaban admiración, ¿no? Sí, sí. Um, Además era amigo de Jauregui, ¿no? Jauregui, por las manos de Jauregui pasaba todo, ¿no? Él es el que aprobaba todo lo que se imprimía. Entonces, pues ellos dos sabían todo lo que se imprimía, se iba a imprimir, que no, que sí. Entonces estaban al día, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y lo que dice es un gran lector. De ahí que yo diga, yo creo que hay que empezar a leer a Cervantes a través de las novelas ejemplares, porque si vemos el Quijote, ya simplemente con el tamaño, tal vez no. Y eh, creo que estos pequeños cuentos, estas pequeñas novelitas, dan para mucho, pero para mucho, para mucho. Desde la primera de la gitanilla hasta el coloquio de los perros, ¿no? Y muestran estas temáticas de este repaso que hice brevemente, ¿no? De ahí la actualidad de estas novelas y de la obra de Cervantes. El individuo constantemente se está preguntando a través de la acción su identidad, la libertad que posee y la liberalidad que posee para hacer ciertas cosas y demás, ¿no? Entonces, creo que sería un buen inicio leer a Cervantes por acá, por ejemplo, por las novelas ejemplares. Hay quien inteligentemente, ¿no? Para intentar atraer al público al Quijote, ha ofrecido antologías de cuentos contenidos en el Quijote, ¿no? Sí, sí. Um, que la verdad es que no son tan buenos como los Sí, sí, ejemplares, lo que te iba a ¿no? decir. Pues porque Sí, sí. están supeditados a otro propósito, al de la macro, al del cuento De la mayor, macro obra. Uh -huh, al de la novela, ¿no? sí, sí, sí. Al de la, Sí, pues sí. al de la trama superior, ¿no? Oye, y de estas novelas, bueno, antes de eso, porque tú sabes más de estas cosas, porque eres un desquiciado de la imprenta y su mundo y qué apareció y cómo apareció, y la disposición del texto y demás, que si en Alemania, que si en España, que si en Italia, y mis amigos italianos que me pasaron tan mal. Saludos a nuestros amigos italianistas y a hispanistas. Sí tuvo éxito, sí tuvieron éxito las novelas ejemplares. O sea, No, claro, porque pues, se publican, ¿qué nos dijiste? 9 años después mil, de, no, el 13, ¿no? 13, 8 años después. 8 años después de la primera parte del Y, Quijote, pocos menos después de la segunda, ¿no? sí, Eh, 2 años menos que la segunda. Eh, yo, yo creo que fue eclipsada por las... o yo sea, creo que pasaron sin pena y sin gloria, porque, te lo pregunto porque para ese punto Cervantes, bien o mal, bueno, era una figura conocida, como él quiso. Hoy sabemos que tampoco es que fuera pobre pobre, ¿no? Que sí tuvo lo suyo, que la pobreza, la miseria de Cervantes, causada por la ruina en la que lo sumió a Avellaneda por haberle robado el Quijote, pues es una invención de Mayans, pero a todos nos gusta y nadie está dispuesto a rechazar. Este, o sea, ya era una figura, ¿no? O sea, ya le habían robado el Quijote, ¿no? Él sale al quite, dice que lo escribe, escribe la segunda parte del Quijote, pero precisamente eso siempre me ha hecho preguntarme, por eso te pedí que lo contestaras, según tu opinión. O sea, es que sin pena y sin gloria,
las novelas ejemplares en su época. No, yo creo que sí tuvieron éxito, pero se vio eclipsado por el Quijote. Y Ujú. por esta necesidad de seguir escribiendo, como mencionas, porque no tarda en aparecer el de Avellaneda y tiene que escribir la segunda parte del Quijote, ¿no? Que para mí es mucho mejor que el primer Quijote. El primer Quijote me parece un experimento eh, muy interesante, muy curioso, que permite derivar a estas novelas ejemplares. El segundo Quijote es más ficción, simulación, teatro, más complejo en la escritura o en la puesta de la ficción ante los ojos del Sí, lector, ¿no? pero ni modo, para entenderle la segunda Sí, hay que hay que echarse leer la el primera primero y parte. por eso vamos a dar un curso de la primera parte. Y, Por eso el curso que nos vas a dar luego sí, en tu conferencia, pues es sobre la primera la parte, parte del pues para Quijote, luego entrarle a la la segunda, segunda. ¿no? Y yo creo que eclipsó el Quijote las novelas, como el Quijote también eclipsó un poco en su momento el teatro de Cervantes, Ujú, ujú. yo creo. Eh, yo creo que eso, eso pasó. Sí, y pensando también en los números, digo, es un texto que se comercializaba y demás, pero sí se vio eclipsado por otras obras de Cervantes, ¿no? Y de las novelas que componen, de los cuentos, perdón, que componen las novelas ejemplares, am, al margen, digamos, de tu labor magisterial, ¿no? Es decir, tenga para que aprenda, sobre todo cuando formas a gente que estudia literatura, ¿no? Castalia Ujú, formamos de otra manera, conversamos, charlamos, ujú, entretenemos, nos aculturamos, nos cultivamos. ujú. Entonces, si dejamos de lado, digamos, la selección, ¿no? De lo que uno debe de aprender de Cervantes cuando estudia literatura, ¿no? Al margen de eso, ¿a ti cuál de estas novelas, oh, que la canción, cuentos, de estos cuentos, te gusta más o mejor permíteme preguntártelo así, ¿cuál de estos cuentos, ¿no? De estas novelas ejemplares te asombró más? No te diré si la primera vez, o bueno, ¿cuál te asombra más en esta época? O sea, en esta época en la que te encuentras. Mm, En esta época yo creo que las dos últimas, el casamiento engañoso y el coloquio de los perros. ¿Y por qué el casamiento engañoso? Fíjate, nunca pensé que a mí no es de las que más me gusta, el casamiento engañoso. Por, por lo que permite la creación de realidades alternas, el jugar ser otra persona para engañar al otro, Sí, sí, sí. eso me atrapa. Sí, claro, sí, sí. Como dijo mi maestro en mi examen de doctorado, que yo estudio, tú sabes, yo estudio prosa, el siglo de oro y demás, Sí, todos lo sabemos, lo escuchamos pero, durante 2 años y medio. pero me acuerdo muy bien que me bautizó como nosotros los que hacemos teatro, ¿verdad, Juan Pablo? Y eso me gusta de este pequeño cuento, esta pequeña novela. El juego que se hace con fingir ser otro para engañar al otro y cómo este que está tratando de fingir, digo de qué va rápido para no contarla. Sí, hombre, dale. Es un hombre que se Soportamos entera, el spoiler, venga. es un hombre, en una casa hay una mujer que es la ama de casa de ahí, de ese Sí, hogar, es la María. ama de llaves, ¿no? Eh, pero cuando no están los jefes, los dueños de la casa, se hace pasar por duquesa, Ujú. por alguien de estamento noble. Y este Sí, bien vivo dice, me la voy a ligar, yo soy soldado, y de ahí empezamos, ¿no? Es un ex soldado que no estaban muy bien parados en ese momento por todo lo que sabemos de la caída de la Armada Invencible y demás, ¿no? Que Cervantes constantemente lo va a traer a cuento. Y dice, la voy a engañar, me quedo con su dinero y bien. Pero esta mujer, bien inteligente, le termina quitando el poco dinero que tiene el soldado porque lo necesita para la ropa, para casarse, y el soldado dice, es una buena inversión esto, no va a pasar nada que le dé todo. Le da todo, de buenas a primeras se va y se queda sin nada. Del impacto le da una enfermedad, le dan calenturas y termina yendo al hospital, ¿no? Me encanta, a mí me atrapa esto, la simulación, el fingimiento y cómo el timador termina siendo timado. Y en estas grandes calenturas que le den al hospital, escribe una novela. Y otra vez volvemos a esta interrelación de lo
ficcional con lo real dentro de la misma ficción, ¿no? La Sí, sí. ensoñación y demás. Y se lo está contando a alguien, termina de contar su historia y la novela siguiente es los perros que escucharon a este en la locura de la fiebre, que sirve de Mm. pretexto para conocer la vida de los perros y lo que dicen de los humanos. Eso me encanta, es decir, ir a la ficción más allá de lo que estaba mostrando al principio Cervantes, a mí me atrapó. Ahorita en el siglo XXI, pensando en el teatro, en este fingimiento, en estas realidades alternas que podemos crear o simular y demás, y pensando en el siglo XXI, creo que a mí me atraparía más esas dos novelitas. Sí, O me alegra que lo cuentos. digas porque, bueno, es el momento en el que dejan de ser por completo ejemplares las novelas, Ujú. ¿no? Quizá también porque Cervantes dijo, bueno, pues nadie va a terminar de leerlas, ¿no? Entonces nadie va a leer las últimas, ¿no? Entonces ya no vas a Aquí ver qué va puedo a hacer lo pasar. que quiera, ¿no? Porque como estaba esta cuestión de quitar lo que no era bien visto por el Claro, sistema de de la la tradición censura. religiosa y demás, dos perros hablando, ¿no? Y dos perros que tienen vidas pues, humanas, que empiezan a hablar de sus dueños y demás, es curioso, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Sí, yo creo que como tú tal vez pensó que no iban a llegar hasta allá. Bueno, eso luego pasa en... Bueno, Unamuno también recuerda a los perros, ¿no? Ujú, ujú, En su novela célebre, en la Nivola, ¿no? En ujú. algún punto, ¿no? Que, En el epílogo, ¿no? Que es cuando pone a hablar a los perros, también, ¿no? que ahí va a haber mucha resonancia de Cervantes, ¿no? Por Sí, ejemplo, claro. Niebla, este personaje que va, le toca la puerta a Niebla, Miguel, Unamuno de la claro, universidad, claro, que es el claro. autor de la novela, y dice, oye, pero ¿por qué demonios me vas a matar? ¿Qué te pasa? ¿No? Sí, sí, claro. Y que tenemos que Unamuno también sabe ver bien esa problemática del barroco de ver hacia dónde va el individuo en ese momento, que sería tan yo me imagino que en ese momento el cambio de lo que se veía cotidianamente era constante. Entonces comprender esa Fíjate realidad, ¿no? que o sea, en otras tradiciones literarias, más allá de la hispánica, se trata de, pues, el vaivén entre el sueño y la vigilia, Uh -huh, uh -huh. de lo que paradigmáticamente tenemos como ejemplo, pues, el soliloquio de Hamlet, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Por mencionar un caso, ¿no? Que se ha vuelto popular, ¿no? Uh Nadie -huh. recuerda otros versos de Shakespeare, pero cuando aquello comienza a escucharse, todo el mundo le dice, today I Sí, ¿no? sí, sí, Se sí. une, se entrega, como si fuera concierto de Coldplay, ¿no? Se une, se entrega, ¿no? Ya después ya nadie sabe qué es. Pero no importa, lo que cuando se vuelve popular es así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay algo que distingue la tradición hispánica de cualquier otra tradición literaria, que es que la incertidumbre del individuo sobre si es o no es, Es ¿no? cierto. No tiene que ver con el sueño, ¿no? De lo cual Calderón, bueno, es un ejemplo, celebérrimo, pero es un ejemplo, Uh -huh, uh ¿no? -huh. No tiene que ver con el sueño, tiene que ver con la mentira, ¿no? Es decir, tiene que ver con la creación, con la ficción, ¿no? Uh -huh. Es decir, La creación del mundo, soy, sí. o sea, no soy el sueño de otro, como en algunas tradiciones, ¿no? No soy el anhelo de otro, como en otras tradiciones, ¿no? Soy el cuento de alguien más, Que, ¿no? Y es algo que distingue la tradición hispánica de cualquier otra tradición sobre de la posibilidad de no ser lo que uno en principio que crees, ¿no? Y eso
a mí me parece, tú me dirás si sí o si no, o yo estoy ya exagerando, ¿no? Pero ya es que soy barroco, entonces lo mío es así, la exageración, ¿no? La hiperlactancia, como dirían los cultos. Entonces, que eso es obra de Cervantes, ¿no? Ah, el dudar sobre de la existencia propia Ujú, a propósito de si somos el cuento de otro. ujú, ujú. Sí, sí, sí. Que Y quizá por eso es que fascina a todos antes que la primera y la segunda parte, porque ahí todos sabemos, ¿no? que es totalmente Que ese lo ficticio. está escribiendo tal y que es el autor, y al final todo el mundo, o sea, los que no creían los que no creían en los cuentos del Quijote, aunque Ujú, sabía que estaba loco, terminan por participar de su locura para rescatarlo de esta. Entonces, al final, todo el mundo participa del pacto de ficción, ¿no? O sea, todo el mundo, que- ¿no? Acepta voluntariamente de hacerse pasar por loco, ¿no? O sea, de fingir, ¿no? Aquello. Y hay un punto en el cual, por fingir, uno ya no sabe si está fingiendo o no, ¿no? Y eso es algo que distingue al mundo hispánico y ujú, al mundo hispanoamericano de cualquier otra tradición literaria, ¿no? Y ujú. Borges lo creía, Sábato lo creía, Fuentes lo creía, Cortázar lo creía, Carpentier lo creía, ¿no? Um, y bueno, yo sigo creyendo que esto uno de los ejemplos de lo fantástico más antiguos que tenemos está en el licenciado Vidriera, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho el licenciado Sí, Vidriera, es ¿no? muy bueno también, sí, sí, sí. Claro, es Y, distinto, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, que el mejor Carlos Fuentes no es el balsaciano, sino el fantástico, ¿no? Por ejemplo, el de Chalmok o el de ujú, Aura, ujú, ¿no? ujú. Y nada, yo creo que sin Y la segunda parte del Quijote o las novelas ejemplares no habría habido, aunque mal llamado, realismo mágico, ¿no? O sea, no habría habido Carpentier. sí, sí, y ahorita me pusiste a pensar, pues, es que parte de un viejo que finge ser caballero, desde mi punto de vista, y que al final convence que su realidad y demás, que el mismo Sancho dice, ¿sabe qué? Para que no se me muera, vamos otra vez de salida a fingir que somos otras personas para, Claro, cuando ¿no? Sancho se aquijota, ¿no? Ujú, ujú. Porque el Quijote se había ensanchado, o Sí, 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 asanchado, sí, más sí, sí, sí. Y, ¿no? y esto que mencionas es bien interesante en la literatura, entendiendo por literatura en el siglo XXI desde series de televisión, Claro, el mundo virtual que se está creando constantemente y este nuevo realce de la literatura fantástica, que parte de muchas cosas del barroco. claro, Y claro. bien lo Hay dijiste, una, sí, sí, sí. No, pero es- termina. No. esta cuestión de Chacmol, de Aura, y de ahí nos podemos ir a otras autoras o lo que está haciendo ahora, por ejemplo, que ganó también ahora el premio del Duero de la Ribera, Duero de la Ribera, creo que era el premio, Liliana Colanzi, que es este choque entre la realidad con esta ruptura de ficción muy del siglo XXI, pero que al final tiene su arraigambre en esta tradición del barroco del siglo XVI. Tiene ahí Bueno, dos libros sí, que hablando se de ha... escritores, lo que ocurrió con La Última Niebla, con La Mortajada de Marilisa Bombal, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Que creo que ahí está lo que disti, como bien dices, si el realismo mágico distinguió lo latinoamericano, creo que viene también de la tradición española. Distingue esta tradición hispánica a este punto, hoy lo hablaba con una alumna, esto que llama Javier Cercas el punto ciego del Quijote, donde hay una rotura de me creo todo lo que está pasando como Claro, lector, porque el personaje realmente lo está viviendo y sabe que no es un caballero en algún punto, sí, este claro. viejo loco. Entonces, ¿qué Sí. pasa, no? Entonces, sí, sí. Sí, pues él nunca estuvo loco, Yo creo eso, que ¿no? él fingió Claro. constantemente ser un caballero para poder sobrellevar la realidad. O gozar la realidad desde otra perspectiva y crear este mundo paralelo. Que eso es lo interesante, que da pie para desde muchas cuestiones, ¿no? Sí, yo creo que la literatura es el bálsamo
con el cual pueden mitigar sus llagas los miserables del mundo. Entre ellos tú, bueno, más yo que tú, ¿no? Porque tú juegas hasta cosas estamentales, ¿no? Caballerías, ¿no? Vamos a Yo fingir, no, sí, sí, sí. yo no, soy un descastado. Pero quizá convenga para que puedan nuestros amigos terminar de redondear estas ideas que tan brillantemente nos has puesto sobre de la mesa, como Cervantes puso para nosotros hace 400 años sus novelas ejemplares, como mesa de trucos, ¿no? Como mesa de novedades. Hay una conferencia de Borges, de las que ahora muy fácilmente se pueden encontrar en la red, que pueden encontrar en el tubo, um, que ha circulado no hace mucho, que se puede encontrar bajo el nombre de literatura fantástica, ¿no? Que es un nombre que él reivindicó junto con Bioy Casares y Silvina Ocampo, ¿no? Porque pues entonces ni siquiera se hablaba de realismo mágico, ¿no? Eso es un membrete de los editores, ¿no? En el que tampoco creía Carpentier, mucho menos sus, digamos, descendientes espirituales, ¿no? Había que vender. Sí, pues así pasa, ¿no? Como decía Cortázar, pues los editores españoles los voltearon a ver hasta que nos vieron nos vieron como negocio, ¿no? Y Claro. por eso yo siempre me he rechazado, me he negado. Pero bueno, en esa conferencia, en la que Borges trata de la literatura fantástica, y cuando trata de ese asunto siempre recuerda, como cuando lo hace la metáfora, ¿no? O de la poesía, sus comienzos ultraístas, ¿no? Cuando él creía que la poesía consistía tan solo en la metáfora de la metáfora, ¿no? La Ujú. metáfora de entre las metáforas por lo cual él entonces había hurgado en Quevedo, ¿no? Que lo había glorificado y entonces trabajaba sobre él. Y luego se da cuenta que no era solamente de eso, ¿no? Pero bueno, lo más moderno en los años, la vanguardia hispánica, hispanoamericana, pues era barroca, ¿no? En los Ujú. años 20, hace 100 años. Pero dice hacia el final de la conferencia, ay, disculpen que diga que termina, ¿no? Dice, pero la pregunta es una, ¿no? Tu vida, mi vida, nuestra vida, ¿a qué literatura pertenece? ¿A la realista o a la fantástica? Pero en ambos casos es ficción. Sí, sí, sí. Y Borges, que a tantos fascina, yo ya no sé si porque lo leen o por su figura o por lo que han escuchado, ¿no? Espero que porque lo que hayan leído, Ujú. pero yo creo que lo que fascina de Borges es precisamente eso, ¿no? Que él es ficción. Ujú. O sea, basta con escucharlo, ¿no? Para escuchar a Quijote, Sí, 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 ¿no? sí, sí. Sí, sí. O sea, para escuchar a Quijote, al último Quijote, cuando él dice que él es, ¿no? La obra de Cervantes, Ujú. que él es un personaje, Sí, ¿no? sí. Sí, sí. Sí, Oye, sí, doctor, qué gusto ha sido haber platicado contigo, ¿no? En igual. esta Siempre ocasión. disfruto mucho venir para acá para Oye, charlar de antes de estos que nos temas. vayamos, porque ahora sí ya nos fuimos más allá de la hora, pero antes de que nos vayamos, mira, se acaba de venir Heinrich, te mando un saludo, Enrique, es un querido amigo que anda por el extranjero, no sé, anda en México. Ah, antes de que nos vayamos, dinos, ¿no? Si es que, como hemos dicho, se acepta que comencemos a leer a Cervantes por las novelas ejemplares, ¿con cuál novela nos recomendarías, con cuál cuento de las novelas ejemplares nos recomendarías comenzar a leer al Quijote? ¿Al Quijote? Perdón, ¿con cuál cuento de las novelas ejemplares nos recomendarías comenzar? Perdóname. La Es que gitanilla. todo empieza en el Quijote y todo termina en el Sí, Quijote. Quijote, sí, sí, sí. La gitanilla, sin duda la gitanilla. Con la gitanilla. Sí. Muy bien. Sí, porque ahí nos muestra todo lo que va a hacer Cervantes en este juego. Todo lo que es Cervantes, ahí lo muestra. Y cómo va moviendo la trama, uno se esperaría algo, pero al final no. Ahí es donde saca esta mesa de trucos y nos va sorprendiendo desde esa primera cuento novelita. Muy La bien. gitanilla. Sí, sí. Pues esto ha sido un adelanto de lo que será sin duda la conferencia que tengamos contigo o el jueves o el sábado de la primera semana de mayo, o sea, el 3, el 5 y el 7 de mayo, a propósito de Cervantes, ¿no? Cervantes, retrato de un autor, ¿no? En la que vas a hablar
de Cervantes a la luz de sus obras y de sus obras a la luz de su vida. Maestro, muchas gracias, es un placer charlar contigo una vez más en la Hora de América. Pues despídete de nosotros, No, a ti ¿no? gracias por invitarme, siempre es un placer charlar contigo y pues que nos vean por ahí. Y pues invítanos a tu conferencia, Y ¿no? pues los espero la primera semana de mayo para las conferencias sobre Cervantes y vamos a conocer a un autor a través de su obra y ver esto que parecería lejano porque son tantos siglos atrás, pero como hemos charlado hoy es más actual y más vigente de lo que pensamos, ¿no? ¿Cómo no? Sí, somos, sin que lo sepamos, cervantinos, ¿no? María Velázquez, para irnos, dice, un gusto haberlos visto, excelente tema, saludos. María no va a estar en nuestra conferencia, según me ha dicho, bienvenida, será un placer. El otro día me decía en las redes, ¿no? Ay, ¿y qué podría decir Juan Pablo de Cervantes, de quien tanto se ha dicho a lo largo de los siglos? Pues los que nos han acompañado y los que nos vean allá en la eternidad, gracias a la grabación que queda, se dan cuenta de cuánto y cómo nos puede hablar Juan Pablo García de Cervantes, porque estos profesores nadie los tiene. ¿Dónde están? Pues en Castellano, ¿no? Bueno, doctor, dice, allá nos vemos, ¿cómo no? Pues, Minerva, que sí. también es tu Saludos, alumna de Minerva. hace tiempo. Y no se olviden, bueno, ya que estoy con los comerciales, han de disculpar, ¿no? Um, Después de la conferencia del doctor García, tendremos un curso sobre la primera parte del Quijote que él dará, y si todo el mundo se anima, una segunda parte sobre la segunda parte del Quijote, y finalizará todo ese ciclo, ¿no? Con un curso sobre libros de caballerías, ¿no? Que dimos hace ya un año, ¿no? Que gustó mucho, que fue un éxito, Meses. y que nos han pedido repetir para aquellos que no lo pudieron tomar. Entonces, no se pierdan el ciclo cervantino quijotesco, ¿no? Novelesco con el doctor Pablo García, y luego nos dará otras cosas. Viene también una conferencia sobre Dante con Victoria Montemayor, un curso sobre la comedia con Victoria Montemayor, con David Vera tendremos algo sobre Lope de Vega y sobre literatura clásica, y yo ahí ya como intruso, ¿no? Daré un curso sobre literatura clásica, o sea, literatura griega, y claro, las conferencias gratuitas que a mí son las que me tocan. Entonces, pues nada, maestro, un placer, nos vemos en estos días, y nos vamos sin duda para los afortunados que nos quieran acompañar la primera semana de mayo. Más que confirmar mi asistencia, dice María Velázquez. Bueno, maestro, pues muchas gracias. A leer entonces. Gracias a ti. Cuídate mucho, un abrazo. Saludos a todos. Gracias, que todo Buena bien. tarde. Hasta luego. Chao. Esto ha sido La Hora de América, cultura para el continente.